Bueno, entonces lo primero que me gustaría mencionar y recordarles es que ya se encuentra habilitado el taller número 5. El día martes comentamos que este taller iba a ser sobre el TDA de lista y se encuentra acá en formato PDF, son un par de preguntas que ustedes tienen que contestar y que las respuestas que escriban en este mismo, en el documento, ¿ya? Pueden generar un documento Word, un documento PDF, ya tienen que entregarlo en esta sección que está habilitada en el campus virtual donde dice entrega taller número 5. Recuerden que el plazo es hasta el día de mañana a las 23:59 horas. Ya, posterior a eso no se aceptan más entregas. Recuerden que este plazo es final. ¿Ya? No hay extensión de ese plazo. ¿Por qué? Porque el día sábado, en la mañana, debería ya estar habilitado el taller número 6, que va a tratar sobre el TDA de pila y cola, y que la fecha de entrega de ese taller número 6 va a ser el día martes antes de la prueba. ¿Ya? Eso, ahora vamos a conversar sobre los horarios de la prueba, pero a eso de las 14:30 esto ya debería estar entregado. El taller número 6. Van a tener desde el día sábado hasta el día martes. ¿Ya? Entonces, primero recordarles que respondan el taller número 5 y que el documento con sus respuestas deben subirlo a esta sección que está habilitada en la semana número 8, que es en la que nos encontramos de momento. ¿Ya? Y el taller número 6 va a aparecer acá el día sábado para que igual revisen obviamente las preguntas y envíen la respuesta a través de la sección que se va a habilitar para el taller 6. ¿Ya? Bueno, ahora siguiendo con la prueba se ubica en nuestra 9ª semana de actividades, ¿ya? Entonces nos vamos a ir a la pestaña que ya está habilitada de la semana 9. Se creó acá la sección de que el día martes 4 de agosto es la prueba. La prueba tiene como temario lo siguiente, y ya se encuentra el archivo con esta información disponible para que ustedes lo puedan revisar, y ahora yo lo voy a explicar para despejar todas las dudas antes de ese día y que ustedes simplemente ese día se dediquen a contestar las preguntas. Bueno, entonces dice temario y metodología de la prueba número 1 de estructura de datos y algoritmos. Esta prueba, como bien les dije, es el día martes 4 de agosto y va a tener como horario entre las 14:30 y las 19 horas del día 4. ¿Ya? Y la plataforma que vamos a usar es Campus Virtual. Los contenidos a evaluar en esta prueba son todos los contenidos que hemos visto hasta el momento. ¿Ya? Recuerden que estos contenidos van sumando, no son contenidos aparte, entonces la verdad que se ve una lista bastante amplia, pero son herramientas que van usándose en conjunto, por lo tanto la práctica, cualquier ejercicio que hagamos actualmente ya me lleva a practicar todo o prácticamente todos los contenidos que aquí aparecen. ¿Ya? Hoy día vamos a hacer ejercicios del TDA de cola, por ejemplo, y eso pone en práctica lo que ya sé del TDA de lista, pone en práctica lo del desarrollo modular, por las librerías, por los archivos de las estructuras, pone en práctica la estructura, pone en práctica las funciones que yo debo crear para este TDA. Ya con eso también tengo paso de parámetros por referencia, manejo los punteros, las estructuras de control para los condicionales de cuándo hacer algo y cuándo no, etc. ¿Ya? Entonces, se ve una lista bastante amplia, pero la verdad es que todo funciona en conjunto y estamos en constante práctica de eso. ¿Ya? Entonces, entre las clases 1 y 13 hemos revisado los conceptos básicos de C++, cómo generar un archivo, la extensión que tiene, cuál es la estructura básica del programa, cuáles son las sentencias para definir variables, etc. ¿Ya? Todo lo básico, los operadores, etc. Estructuras de control, las estructuras de control que hemos revisado, ¿cierto? La ejecución secuencial, la ejecución selectiva, que decide entre una y otra, ¿cierto? Los if else, los bucles, el while, el for, etc. Los arreglos, conjunto de datos del mismo tipo que se ordenan uno tras otro en posiciones consecutivas de memoria. Manejo dinámico de memoria y punteros, ¿ya? Creación de variables dinámicas, los punteros, qué es lo que son, cómo los utilizo, para qué me sirven, etc. Funciones, cuando ya empezamos a crear nuestras propias funciones, y dentro de funciones viene el concepto de recursividad. Manejo de archivos, cuando yo quiero leer información o guardar la información para que ésta persista en el tiempo dentro de un archivo
cómo abro ese, entre comillas, canal de comunicación para enviar información, qué tipo de archivos puedo manejar, los permisos que cada uno de estos archivos va a tener, etcétera. Todo lo que revisamos de archivos. Estructuras, que es lo que son, cuáles son sus componentes, eh, los constructores, etcétera. Desarrollo modular, generación de las librerías, cómo puedo compilar un proyecto ahora que tengo más de un archivo, el makefile. TDA de lista, bueno, el TDA lineal por excelencia que vimos, el que revisamos de manera más amplia, el que nos sirve de base para los dos otros, que son unos derivados de este TDA de lista. ¿Ya? ¿Qué es lo que es un TDA de lista? ¿Qué características tiene? ¿Ya? Pues generalmente, a modo general, todo lo que van a responder también en el taller número 5, ya que les sirve como una primera pronta a qué es lo que es el TDA y de qué está compuesto y todas sus características. ¿Ya? Y obviamente implementar funciones para este TDA de lista que no hayamos implementado, que sean un poco más específicas. ¿Ya? TDA de pila, lo mismo, cuál es la característica, qué lo diferencia del TDA de lista, cómo se utiliza, cuáles son sus funciones principales, etc. Y lo mismo para el TDA de cola. ¿Ya? La prueba va a constar de dos partes, una parte que va a ser teórica, que va a consistir en 4 preguntas sobre contenidos, ¿ya? 4 preguntas sobre contenidos que pueden ser del estilo, eh, ¿qué función utilizo para manejar archivos? ¿Ya? ¿Cuál es el paso a paso para manejar un archivo? Puede ser, ¿qué es un arreglo? ¿Qué es un puntero? Etcétera. Preguntas de ese estilo. 4 preguntas de contenidos, ¿ya? En el cual ustedes van a tener que eh, responder, redactar una respuesta, ya teórico todo, ¿cierto? Solamente texto en el que ustedes me expliquen o me den la respuesta a la pregunta que yo les estoy haciendo. ¿Ya? 4 preguntas, de 4 preguntas consta la parte teórica entonces. Y la parte práctica van a ser 2 preguntas de programación, en el que ustedes van a tener que implementar código que yo les solicite. ¿Ya? Implemente tal función para el TDA de pila, o considerando el TDA de pila. ¿Ya? O como lo vamos a hacer ahora, por ejemplo. Eh, Implemente una función que para el TDA de cola yo le pase una cola de cliente y me los devuelva ordenados de menor a mayor, ¿sí? O en orden alfabético, etc. Preguntas de ese estilo en el que ustedes van a tener que implementar código. ¿Sí? O también puede ser, implementa una función recursiva que haga tanto. ¿Ya? Y ustedes, como les digo, implementan el código. Van a tener, como les dije, entre las 14:30 y las 19 horas para responder esto, y ustedes al final van a tener que subir los documentos que generen su respuesta, ya que entiendo que van a ser documentos Word o PDF, y aparte archivos .cpp también puede ser cuando ustedes quieran programar. Todos esos archivos que ustedes generen van a tener que subirlo al campus virtual. De la misma forma ahora que estamos respondiendo el taller, así mismo se va a responder la prueba. Ustedes me suben los archivos con su respuesta. Pero lo que sí les voy a pedir es que cada uno de esos archivos indique en su nombre el número de la pregunta que responde. ¿Ya? Le pueden poner pregunta 1, pregunta 2, pregunta 3, pregunta 4, ¿ya? O P1, ¿ya? Pero que se indique qué pregunta está resolviendo. Si resuelve más de una pregunta, en el caso de un documento Word o PDF, le ponen de la 1 a la 5, ¿sí? Preguntas 1 a 5, ¿ya? Por decir algo. Y la subida de archivos, como se estableció antes, se acepta hasta las 19 horas de ese día. O sea, van a tener cerca eh, de entre las 2:30 y las 7, ¿cuánto son? 4 horas y media, ¿ya? Para tener las respuestas de esta prueba. La evaluación va a tener una exigencia del 55%, por lo tanto del puntaje general que va a estar especificado en la misma prueba. Ya ustedes en la prueba van a identificar cuántos puntos tiene cada, mm, cada pregunta. ¿Ya? Tienen que obtener por lo menos el 55% para tener un 4. ¿Ya? Y eso es lo que respecta a la prueba del día martes. ¿Alguna consulta? ¿Alguna duda? ¿Algo que se me haya olvidado? La idea es que ustedes ese día se preocupen solo de responder, ya que no tengan dudas con la metodología de dónde subo el archivo, dónde está la prueba, hasta qué hora tengo, no, sino que esté todo claro y ustedes se preocupen netamente de responder. ¿Sí? No sé si se me habrá olvidado algo, o si está todo bien, les pido que me
me dejen un comentario para que avancemos con la clase de hoy día. ¿Todo bien? Ya, al parecer no hay ninguna duda, por lo tanto, continuamos con la clase de hoy. Bueno, nosotros hoy día vamos a resolver los problemas que quedaron planteados en la clase del TDA de cola. ¿Ya? Hay 4 problemas planteados, 3 o 4 problemas, no recuerdo bien, que quedaron planteados ese día, que los dejamos como actividad para justamente estas clases de ejercicio y que hoy día nos toca resolver. Estoy buscando la diapositiva con las preguntas para que nos vayamos ordenando. Parece que está medio lento el campus virtual. Voy a buscar en mi computador. Ya. Aquí está uno de los ejercicios que se plantearon. Lo primero era implementar el TDA de cola completamente. Eso ya lo hicimos en clases, dejamos todas las funciones implementadas. Ahora nos va a tocar desarrollar una función que reciba una cola, con la que nosotros vamos a generar, y que se encargue de eliminar todos los elementos pares. Por lo tanto, nuestra función va a tener que revisar esta cola, inspeccionar cada uno de los elementos, y en caso de que el elemento sea par, lo descarto, y en caso de que el elemento no sea par, lo mantengo. ¿Ya? Yo les pedí a ustedes que avanzaran en, en el desarrollo de estas preguntas. Me gustaría saber si alguien ya tiene implementado alguno de los códigos que le dan solución a estos problemas. ¿Ya? Si alguien tiene algo hecho, le pido que me avise mientras yo busco o empiezo a abrir, mejor dicho, el entorno de desarrollo para que generemos la respuesta. ¿Ya? Así que si alguien ha hecho algo, por favor que me indique. Denme un segundo que estoy buscando el TDA de cola original que teníamos para implementar esta respuesta.
¿Sí? ¿Alguien pudo avanzar? ¿Alguien tiene alguno de estos códigos hechos ya? ¿O no? Ya, ¿me confirman si se ve ahí la pantalla, por favor? Tanto el Gini como la terminal que tengo. ¿Se ve? Ya, perfecto. Bueno, este es el TDA de cola que nosotros habíamos implementado en las clases anteriores. El TDA de cola, recuerden, era un TDA cuya estructura principal, la cola, heredaba los elementos de lista. Era una lista con todas sus características, pero el cambio que tenía, o la diferencia que tenía con la estructura, el TDA de lista, era que la inserción y remover los elementos de esta cola se hacía por la misma parte, ¿sí? Por el frente. Perdón, se removía el del frente y la inserción era en la parte posterior. ¿Ya? Entonces, una cola funcionaba de la misma manera que una cola del banco, en el cual la primera persona que llega es la primera en ser atendida. ¿Ya? Por lo tanto, si van llegando más personas, van quedando detrás de este primer elemento, o podríamos decir que se van agregando elementos en la última posición, y en el caso de que nosotros queramos sacar elementos, sacamos desde el frente, o sea, sacamos siempre el primer elemento. Como tiene estas características especiales, evidentemente hay que agregar más funciones para que esto tenga su comportamiento propio. Estas funciones podría ser el frente, poner en cola y quitar de cola. Poner en cola, como se imaginarán, era una función que simplemente insertaba un elemento, como heredamos las características de lista, podemos usar también las funciones de lista, insertábamos un elemento, que era lo que se nos pasaba por parámetro, al final de la lista. ¿Ya? Cuando nosotros quitábamos de una cola, suprimíamos, utilizábamos esa función del TDA de lista, el primer elemento de la lista. ¿Ya? Y fíjense que acá había un casting, que era el cambio de tipo de dato, porque este tipo de funciones recibía como parámetro este tipo de datos, que era lista, y C, recuerden que era una cola, que comparte los mismos elementos, pero para marcarlo de manera explícita, hacemos la transformación. ¿Ya? Y frente lo que hacía era un recupera, o informarnos qué es lo que hay dentro del nodo de una cierta posición. ¿Sí? En este caso recuperábamos siempre el primero, que ese iba a ser el frente. Y recuerden tener siempre claro que cuando nosotros queremos editar sobre la cola, o sobre cualquier estructura, o cualquier lista o pila, nosotros siempre el paso de referencia, perdón, el paso de parámetros lo hacíamos por referencia. Cuando solamente necesitábamos conocer los elementos, lo hacíamos por valor. ¿Sí? Por eso está el ampersand, para hacer el paso de parámetro por referencia. ¿Ya? Ahora que sabemos que tenemos implementado nuestro TDA de cola, el primer ejercicio es probar que efectivamente nuestra cola se está armando de la manera en que se pretende. En este caso yo creé en mi función principal, dentro de mi archivo principal, una cola que se va a llamar C. Recuerden que para este caso, como ya me había cambiado al hecho de trabajar con constructores, ¿ya? Tenía este constructor nulo que, independiente si yo no le daba el valor inicial a este puntero,
¿sí? Que antes era un puntero y ahora va a ser una estructura, el puntero que almacena internamente esta estructura va a ser igual a nulo, ¿ya? Porque así está definido en el constructor. Por lo tanto, simplemente me doy el trabajo de eh, declarar la variable e internamente esto se encarga de darle los valores iniciales. Ya que tengo la cola creada, empiezo a insertar elementos. Si se fijan, voy a insertar un 5, un 3, un 2, un 1, porque de momento nuestra cola trabajaba con eh, tipo de dato entero. ¿Ya? Eso también lo podemos revisar. Eso está como hereda las características de la lista, ¿ya? También va a estar en su estructura. ¿Ya? Entonces, de momento el tipo de dato era entero. ¿Ya? Entonces inserto estos números enteros en esa cola, que es la que acabo de crear. Siguiendo el comportamiento del TDA de cola, el primero que llega, en este caso es este, va a ser el primero en salir, ¿sí? Y los que lleguen de manera posterior van a quedar detrás de este elemento. O sea, esta cola sería 5, 3, 2, 1. Y también implementamos en su momento la función imprime cola, que se va a encargar de imprimir cada uno de los valores numéricos que aquí están almacenados. ¿Ya? Esto yo lo compilo, recuerden con el makefile, simplemente debo teclear make y se van a ejecutar las instrucciones que aparezcan en la dependencia principal, y luego lo ejecuto con el /main, que va a ser como se llame, perdón, ejecutable, que va a ser como se va a llamar ese archivo, y aquí aparece esta cola que es 5321. ¿Ya? Yo voy a también intentar quitar un elemento de la cola. Quitar de cola simplemente me pedía un parámetro que era la cola, ¿ya? Y va a sacar un elemento. Entonces ahora voy a guardar, voy a compilar nuevamente. Recuerden que cada cambio que hagan deben compilar. Y voy a ejecutar. ¿Sí? Y si se fijan, la cola que se imprime es 321. Porque nuestra cola anterior era 5321 y cuando quito un elemento de la cola, el elemento que va a salir es el primero, en este caso el 5. Y nuestra cola quedó con lo que resta de esto, que es 321. ¿Ya? Entonces, nuestra cola está funcionando de manera correcta. Ahora necesito una función, o lo que se me solicita es una función que anule los números pares. Para eso, en esta misma función principal, voy a crear una función de tipo void, porque simplemente, o mi intención no es retornar un resultado, sino que realizar una cierta acción dentro de la función. ¿Qué es lo que quiero hacer? Anular pares. ¿Sí? Y ahora, cuando yo le pase el parámetro, recuerden pensar siempre qué es lo que yo quiero hacer. ¿Quiero saber lo que hay dentro o quiero tener la posibilidad de editarlo? En este caso, como quiero anular pares, o sea, quiero editar la cola, ¿cierto? El paso de parámetro va a ser va a ser por referencia, ¿sí? Con el ampersand. Esto es una variable de tipo referencia. Ya que tengo el prototipo, voy a copiarlo, como ustedes saben, pegarlo abajo, borrar el punto y coma, abrir y cerrar llaves. Y ahora me empiezo a preguntar cómo es que yo voy a anular los pares de esta cola. Si llego a una respuesta, o ya teniendo esto pensado anteriormente, la idea aquí va a ser ir sacando los elementos de la cola que me acaban de pasar e ir consultando cuando, ir consultando si es que el elemento que acabo de sacar es par o no. El problema es que como yo pasé la cola por referencia, cualquier edición que le haga, en este caso voy a ir sacando los elementos, va a ser visible afuera. Entonces debo preocuparme que al terminar de ejecutar esta función, la cola quede sin alterar, salvo que no tenga los elementos pares. ¿Ya? O sea, la única alteración que debe tener es que esos elementos pares se eliminen. No puede no tener elementos, que va a ser este el primer caso, porque voy a estar sacando todos los elementos para revisarlo. Por lo tanto, al final debo preocuparme de devolver los elementos que correspondan a su posición original. ¿Sí? Como tengo ese problema, voy a necesitar una cola auxiliar, ¿ya? Para ir dejando los elementos por mientras
o los elementos que de verdad necesite por mientras, para luego retornarlos a sus posiciones originales. En esta cola auxiliar, por lo tanto, van a quedar todos los elementos que no sean pares, ¿sí? Los elementos que no quiero eliminar, pero sí voy a necesitar sacarlos de la cola original para ir revisándolos. ¿Ya? Voy a imprimir un mensaje, ¿ya? Para que me indique también que esta función está en ejecución, que va a decir anulando pares. ¿Ya? Y ahora debo también ponerme en el caso de que si la función, perdón, si es que la cola que me pasaron es vacía, ¿sí? La cola es... ¿Y sí? Si es que si es que la cola que me pasaron está vacía, voy a imprimir por pantalla que la cola está vacía, simplemente como una advertencia, y voy a salir de esta ejecución de la función. Porque como la cola está vacía, no puedo hacer nada más. ¿Ya? Simplemente para ponerme en el caso de que la cola llegara a estar vacía. Esto, en algún caso, puede no ir en el código y funcionar igual, ¿ya? Pero es simplemente una precaución. Y ahora nos ponemos a revisar lo que hay en una cola que tenga efectivamente elementos. ¿Sí? Si la cola no está vacía, o sea, no cumple con esta condición, este trozo de código lo va a saltar y va a ir acá. Y ustedes saben que para iterar sobre un cierto elemento, ¿ya? Sin tener la cantidad o la certeza de cuántos elementos tiene, ¿ya? Vamos a usar un while, y la pregunta va a ser que mientras la cola no esté vacía, ¿sí? Recuerden que vacía era una función booleana que devolvía o un 0 o un 1, pero antes le anteponíamos el negación. Vacía cuando devuelve un 0 cuando la cola no está vacía, ¿sí? Ese 0, si lo negamos, va a ser un 1, y un while 1 es un while con una condición verdadera que se va a ejecutar. ¿Ya? Recuerden esa lógica. ¿Ya? Luego voy a crear un tipo dato, ¿ya? Una variable de tipo dato, cualquiera esta sea, que se va a llamar x y que va a corresponder al frente de esa cola. ¿Qué estoy haciendo acá? Sacando el primer elemento para revisarlo, ¿sí? Sacándolo, o entre comillas, porque lo que en verdad estoy haciendo es copiándolo. Frente me informa qué es lo que hay, pero no lo saca todavía de la cola. ¿Qué debo hacer con ese elemento que ya sé cuánto vale o qué valor tiene? Debo preguntar si es que ese elemento, que yo sé que es un número entero, ¿ya? Entonces lo voy a tratar como un número entero, si su módulo, al dividirlo por 2, es igual a 0, esto significa que va a ser par, ¿ya? Mi misión es anular los pares. Por lo tanto, voy a quitar de cola ese elemento, ¿ya? Quitar de cola me pedía solamente la cola porque sabe que el elemento que debe sacar es el primero. ¿Sí? Como este elemento que aquí revisé cuánto era, es par, está cumpliendo con que al obtener su módulo dividido en 2, ¿sí? Esto da 0, entonces debo eliminarlo. En el caso de que ese módulo no sea 0, que me indicaría que el número es impar, lo que hago es poner en cola lo que hay en X, que fue el número que leí, en la cola auxiliar, ¿sí? Porque es un número que yo debo sacar de la cola para seguir revisando los otros hasta vaciar esa cola original, pero debo respaldar en algún lado, ¿sí? Porque si no lo respaldo, voy a terminar con la cola vacía, y eso es lo que va a ver el usuario. Por lo tanto, en vez de anular los pares, va a anular todos los elementos que hay en esta cola. ¿Ya? Y después de poner en la cola auxiliar, lo que debo hacer es sacar efectivamente de la cola el elemento que acabo de revisar. Porque recuerden que esta instrucción lo único que hizo fue copiar el contenido del primer elemento de la cola en esta variable x, pero no sacó de la cola ese elemento, sino que simplemente se copió. Así que aquí lo termino de sacar. ¿Sí? Bueno, aquí el while cierra sus llaves. Esto se va a ejecutar hasta que
cola original quede vacía, por lo tanto va a revisar todos los elementos uno a uno, y el que es par lo elimina y el que no es par lo respalda en esta cola auxiliar. ¿Ya? Una vez que termine de realizar ese while, o que este while termine su ejecución, que significa que la cola original está vacía, lo que me toca realizar es trasvasijar lo que respaldé en la cola auxiliar en la cola original. Por lo tanto, voy a consultar o voy a ejecutar un ciclo while mientras la cola auxiliar no esté vacía. Voy a repetir el procedimiento que hice arriba, en el cual tipo de dato, que es una nueva variable, que se va a llamar X, va a tener el contenido del primer elemento de la cola, que aquí, perdón, me equivoqué, es auxiliar. Ese elemento lo voy a poner en la cola original, ¿sí? X lo pongo en la cola original, y voy a quitar de cola el elemento que acabo de revisar en esta cola auxiliar. ¿Sí? Y así se terminaría de trasvasijar lo que respaldé en la cola auxiliar a la cola original. ¿Sí? Esto lo voy a guardar. Vamos a poner más elementos. Vamos a poner más elementos pares también. Vamos a sacar este quitar de cola. Vamos a anular pares. ¿Ya? Fíjense que aquí simplemente agregué más elementos a la cola. ¿Ya? Luego voy a anular los pares. Entonces llamo a la función que acabo de crear, que lo que pide es la cola, que es C. Y finalmente la voy a imprimir para cerciorarme de que efectivamente eliminó los elementos que son pares. Entonces voy a compilar. Y la cola que resulta es 5311723. Si se fijan acá los elementos que debieron eliminarse, o la cola que debería resultar sería 5, 3, el 2 lo elimina, 1, el 8 lo elimina, el 14 lo elimina, el 2 lo elimina, el 1, que aparece acá, el 7, que aparece ahí, el 16 lo elimina y el 23 lo mantiene al final. ¿Ya? Por lo tanto, esta es la función que me permite eliminar los valores pares de esta cola. ¿Sí? A grandes rasgos, ¿qué es lo que hice? Creé una cola auxiliar en la cual voy a ir respaldando los elementos que voy sacando de la cola original, porque los voy a tener que sacar para revisarlos. Voy a empezar a revisarlos uno por uno hasta vaciar la cola original, y cada vez que revise un elemento voy a preguntar si es par. ¿Cómo preguntaba si era par? Utilizando el operador de módulo al dividirlo por 2. ¿Sí? Si ese resultado era igual a 0, significaba que era par, por lo tanto lo quito de la cola original y no lo guardo en ningún lado. Y si no era par, lo coloco en la cola auxiliar, porque no es par, entonces debe seguir teniendo su ubicación en la cola, pero lo respaldo en la cola auxiliar y lo quito de la cola de la cola original para seguir revisando los otros elementos. Una vez que la cola original quedó sin elementos, porque todos los revisé, los elementos que están en auxiliar los debo llevar a la cola original, porque eso es lo que ve el usuario, ¿sí? Porque me pasó esa cola por parámetro como referencia, por lo tanto eso es lo que se va a mantener viendo desde donde me está llamando. Y para realizar ese trasvasije, pregunto o ejecuto un ciclo while mientras auxiliar no se vacía. Entonces uno a uno voy consultando qué es lo que tiene el primer elemento, lo llevo a la cola original y lo saco de la cola auxiliar. ¿Se entiende? ¿Todo bien? ¿Alguna consulta con este ejercicio para pasar al siguiente? ¿No? ¿Todo bien? Ya, sigamos entonces.
Entonces ahora el siguiente ejercicio es declarar o redefinir el tipo de dato que va a manejar este TDA de cola, cambiarlo en vez de un número entero, que es lo que hasta el momento habíamos utilizado, pasar a una estructura de tipo cliente. O sea, cada nodo de esta cola, de este TDA, va a ser un cliente. Cliente que va a tener dentro de sus datos un nombre y una edad. ¿Ya? Eso es lo primero que debemos realizar. Una vez que eso esté hecho, debemos desarrollar una función que reciba una cola de clientes, ¿ya? Porque cada nodo va a ser un cliente, y luego imprimir por pantalla todos los que sean mayores de 18. ¿Ya? Entonces, comencemos a hacer eso. Para eso voy a utilizar, copié lo que acabamos de hacer, el TDA que estábamos utilizando recién, ¿ya? Y lo voy a abrir acá para hacer las modificaciones. Entonces tenemos el main, el cola struct, tenemos el cola.h y el cola.cpp. ¿Ya? Otro archivo importante que aquí vamos a tener que modificar es el archivo de estructuras del TDA de lista, ya que maneja el tipo de dato que va a utilizar esto. ¿Sí? Bueno, ahora lo que hay que cambiar, en este caso, es lo siguiente. En este archivo del TDA de lista, vamos a cambiar el tipo de dato. Ahora, según lo que se nos pide, se va a llamar cliente. ¿Sí? Entonces yo voy a poner acá cliente. Y voy a definir una estructura que se va a llamar cliente. Vamos a abrir y cerrar llaves, punto y coma. Y que va a tener dos campos. El primero era una cadena, que va a ser el nombre. Y el segundo dato era la edad, que es un número entero. ¿Ya? Con ese simple cambio, ahora nuestro TDA ya no maneja números enteros, sino que maneja clientes, que dentro tienen otras características. ¿Ya? ¿Qué es lo que comentamos el otro día? De que podría provocar fallos al yo querer compilar esto. Generalmente las funciones de imprimir elementos, ¿sí? O que hagan comparaciones directas. Si se fijan aquí, el valor yo lo divido en dos, ¿cierto? Pero ahora X, que va a ser el frente de cola, frente, recuerden que devolvía tipo dato, y pasó de ser un entero a un cliente, por lo tanto X es un cliente. Y no tiene mucho sentido dividir el cliente en dos, ¿sí? Porque cliente es una estructura, no es un número entero. ¿Ya? Entonces este tipo de funciones que trabajan muy directamente con los datos que hay dentro, va a tener problemas para funcionar, ¿sí? Lo más probable es que me arrojen errores en el proceso de compilación. Vamos a probar. ¿Ya? Yo ya modifiqué el código de la estructura de las listas. Déjenme entrar a la carpeta del TDA. Ahora sí, voy a tratar de compilar. Y efectivamente, ya aquí lo primero que me dice es que poner en cola está recibiendo, no sabe la conversión, no conoce la conversión entre un entero a cliente. Porque ahora, si se fijan, poner en cola es una función que como parámetro recibe un tipo dato, que es X. Y eso ahora ya no es un número entero, sino que es un cliente. Y yo lo que le estoy dando aquí es un número entero. Por lo tanto, no va a saber qué hacer cuando yo le paso un número entero porque lo que está esperando es un cliente. ¿Sí? Entonces estos poner en cola no están correctamente hechos de momento. Ya los voy a borrar, voy a dejar solo uno y después los vamos a ir arreglando. ¿Ya? Voy a borrar esto, simplemente voy a tener la cola C. ¿Ya? Y aquí, como se fijan, en la impresión por pantalla, me marca una advertencia en que no conoce, no sabe por qué, el formato que se especifica es
de un número entero, un porcentaje de, pero por lo que yo lo quiero reemplazar es X, y X es un cliente. Por lo tanto, ahí me va a generar una advertencia. Y acá, fíjense, un error, porque no puedo operar binariamente con un cliente y este número, ¿sí? Con el operador módulo. ¿Sí? Se fijan que son los errores puntuales que les resalté antes, porque ahí trabajábamos directamente con el tipo de dato que teníamos. ¿Ya? Ahora, como lo modificamos, también vamos a tener que modificar un poco las implementaciones de las funciones. ¿Ya? Yo, para efectos de este segundo ejercicio, voy a borrar esta función. ¿Ya? En el otro quedó respaldado, así que eso es lo que les voy a subir al campus virtual después. Y simplemente lo voy a dejar así. ¿Ya? Voy a limpiar acá la pantalla, voy a compilar, y aquí saltan otros errores, ahora saltan por la librería, ¿sí? Que si se fijan son los errores por también formato. Generalmente en las impresiones por pantalla o en las comparaciones es donde se generan los errores. ¿Ya? Entonces, para evitar esto, vamos a comentar esas funciones, ¿ya? Que son la lista.cpp, línea 47. ¿Ya? Eso es en el TDA de lista. Necesito abrir acá eso. ¿Ya? Lo que me está marcando es un error en esta función en la línea 47, por lo tanto es esta línea en la función imprime. ¿Por qué? Porque esta función imprime para la lista se había generado, se había creado, dando por hecho que cada elemento era un valor entero. ¿Sí? Entonces lo que voy a hacer es simplemente, para efectos de este ejercicio, para no retrasarnos más, va a ser comentarlos. ¿Ya? Vamos a ver. Y el otro era en el 60. ¿Ya? Que localiza también aquí, compara con un número entero. ¿Ya? Esto también lo voy a comentar. Entonces, tanto la función localiza como imprime me estaban dando error por eso. Los voy a comentar de momento porque tampoco en este ejercicio los voy a utilizar. ¿Ya? Y me queda uno en cola CPP en la impresión. Exacto. En la línea 31. 31 estoy tratando de imprimir. Entonces esta función de imprime cola la voy a comentar. Después vamos a generar una nueva para efectos del ejercicio. ¿Ya? Y con eso ya creo que deberíamos estar listos. Perfecto. Con eso estamos listos. Se fijan que los conflictos que provoca cambiar el tipo de dato es simplemente cuando hago uso específico del tipo de dato en las funciones o cuando, generalmente cuando trato de imprimirlas. ¿Ya? Ahora que mi lista cambió, la forma de impresión también debería cambiar porque ahora cada elemento va a ser un cliente y no un número. Y ese cliente tiene más información, por lo tanto eso yo también lo puedo agregar. ¿Ya? Ahora estamos listos para trabajar. Lo que necesito hacer como primer ejercicio era una función que reciba una cola de clientes e imprima por pantalla aquellos que son mayores de 18. ¿Ya? Entonces voy a hacer una función de tipo vacía, que simplemente se va a encargar de imprimir por pantalla los clientes que sean mayores de 18. Mayores 18. ¿Ya? Como no voy a modificar, sino que simplemente voy a ir leyendo e imprimiendo los que me interesan por pantalla, le paso por parámetro la cola como valor. Porque simplemente necesito saber qué hay dentro, pero no editarlo. Copio, pego, borro, abro y cierro llaves. Y ahora me pregunto, ¿cómo puedo ir revisando elemento a elemento
los valores que hay dentro de cola. ¿Sí? Y eso, ustedes ya bien saben, que lo puedo hacer con el ciclo while, mientras esta cola no esté vacía. ¿Sí? Entonces, mientras haya todavía elementos, yo los voy a poder ir sacando. Ojo, ¿qué diferencia tiene con lo que acabamos de hacer en el ejercicio anterior? Que ahora mi parámetro es paso por valor. Por lo tanto, si yo saco todos los elementos de esta cola, fuera de esta función, ese cambio que hice, que fue vaciar la cola, va a ser invisible. Para efectos de esta función, lo que pasó acá adentro, la modificación que pasó acá adentro, no va a ser visible. Por lo tanto, puedo sacarlo sin ningún problema, porque el resultado final no se va a guardar o no va a ser visible para esto. ¿Ya? Entonces voy a crear un cliente que va a ser auxiliar, ¿sí? O cliente, también podría ser tipo dato, para más general. Tipo dato voy a crear una función, perdón, una variable auxiliar que es de tipo dato, va a recibir lo que hay al frente de la cola. ¿Sí? Esta copia o esta información que se sabe que está en el primer elemento. ¿Y qué necesito hacer? ¿O cuál es la consulta que debo hacer? Que si auxiliar, que va a ser el cliente que leí, recuerden que tipo dato es cliente, si auxiliar en su campo edad, porque ese era uno de los dos campos que tenía esta estructura, es mayor que 18, lo que voy a hacer es imprimir por pantalla el nombre de la persona, ¿sí? Eso fue lo que... Por pantalla todos los que son mayores de 18. Entonces voy a imprimir por pantalla el nombre y la edad de la persona. ¿Sí? Entonces, ¿dónde están esos valores? En aux.nombre, que es el campo nombre de este cliente auxiliar, porque tipo de dato es cliente, y aux.edad. ¿Sí? Y una vez que realizo esta pregunta, como para el otro caso en el que auxiliar edad no sea mayor que 18, lo que necesito hacer es ignorarlo, no voy a escribir nada más. Así que me queda quitar de la cola el elemento que hay al frente. ¿Sí? Aquí solamente supe cuánto valía el que estaba al frente, pero nunca lo saqué. Por lo tanto, aquí al final lo saco. ¿Sí? Y ahí quitar de cola. Perfecto. Ahora, ¿cómo voy a crear los clientes? ¿Ya? Lo voy a hacer de la siguiente manera. Voy a crear variables acá arriba, que se van a llamar tipo dato. Le voy a poner a, signo igual, para asignarle un valor, y entre llaves, los campos que quiero asignarles. ¿Ya? Aquí voy a crear clientes con los nombres de ustedes. ¿Ya? Entonces, voy a partir por Luis. ¿Ya? Fíjense que Luis va entre comillas dobles porque recuerden que era un string, era una cadena. ¿Ya? Y luego viene un número, que es la edad. ¿Ya? Yo aquí voy a inventar para efectos del ejercicio, pero pongamos 20. ¿Ya? Luego un tipo dato B, o sea, un cliente que se va a llamar B, y cuya información, cuyos campos se van a llenar con Patricio, y pongamos 10, ¿ya? Para que tengamos de todas las edades. Y finalmente, tipo dato C, en el cual va a estar mi nombre, y otra edad, pongamos también que me ignore, 15. ¿Ya? Lo que deben considerar es que esto fue simplemente crear los clientes. Ahora estos clientes deben entrar a la cola. Para eso nos ayudábamos con la función poner en cola. Poner en cola, que lo que necesita como parámetro es un tipo dato. Lo voy a pasar a, en la cola C,
Y para los otros clientes va a ser lo mismo, salvo que cambio obviamente el cliente que estoy ingresando. Ah, aquí voy a tener un problema por la cola. Ahí. Ahí sí, le cambié el nombre a cola. Y A, B y C son los clientes que van a ingresar. ¿Ya? Y voy a probar mi función, que es clientes mayores de 18. Clientes mayores de 18 que necesita como parámetro la cola que va a revisar. ¿Sí? Voy a guardar. Voy a... ahora sí voy a compilar. Y ejecuto. ¿Sí? Entonces, si se fijan, el único elemento que se imprimió fue Luis, porque Luis, dentro de esta cola de clientes, es el único que es mayor de 18. ¿Ya? Yo le pasé esta cola con 3 clientes y lo que me imprimió fue solamente los que tenían sobre 18. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces simplemente este ejercicio se enfoca en hacer el cambio de tipo de dato que se desea analizar. ¿Ah? Pasamos de los números a los clientes. Y esto puede extenderse a lo que ustedes necesiten. ¿Sí? Si aquí ustedes en vez de un cliente necesitan otra cosa, lo pueden hacer con la cantidad de campos que requieran, siempre adaptando las funciones específicas, las de impresión, las de mayor que, las de orden, etcétera, a los campos que va a tener su nuevo tipo de dato, que en este caso es cliente. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Vamos bien? Luis, Patricio, ¿se entendió? Si me pueden confirmar en el chat. Luis, ¿estamos bien? ¿Ya? Bueno, asumo que si no hay dudas es porque van entendiendo. ¿Ya? Recuerden cualquier cosa, no duden en preguntar. ¿Ya? Perfecto. Ahora vamos a pasar al siguiente ejercicio, que es desarrollar la función que recibe una cola de clientes, el mismo cambio que acabamos de hacer, y lo ordene por edad de menor a mayor. Ah, ya, perfecto. Sí, todavía tienes problemas con el internet. Bueno, pero la clase está siendo grabada y los códigos los voy a subir. Así que ahí tú puedes revisar los códigos después y ver la clase para ir apoyándote por si tienes alguna duda. ¿Ya? Y cualquier cosa me manda un mensaje nomás y te puedo ayudar. Bueno, ahora la idea es que esa cola de clientes que tiene nombre y edad se ordenen por edad de menor a mayor. ¿Sí? O sea, yo le paso la cola y se ordena esta misma cola con los clientes de menor a mayor, ¿sí? Por edad. Bueno, aquí tengo varias formas de hacerlo. ¿Sí? Ustedes ya hartas veces les he comentado durante el curso de que la solución puede variar entre una persona y otra. Ambos llegan a la misma parte, pero por diferentes caminos. ¿Ya? Yo lo hice de esta manera. Ustedes pueden repensar esto, replantearlo y hacerlo de otra. ¿Ya? No quiere decir que esta es la única forma de hacerlo. Pero yo crearía una función que sea de tipo cola, ¿ya? Que devuelva una cola. ¿Sí? El tipo de dato de retorno es cola. Recuerden que cola era una estructura, por lo tanto es un nuevo tipo de dato que yo creé. ¿Sí? Todo eso que hemos revisado de momento. Y esta función se va a llamar ordena por edad. Y para ordenar por edad, evidentemente necesito editar la cola que me acaban de pasar. En este caso, quizás no es necesario editarla porque estoy devolviendo una nueva cola, ¿sí? Pero de momento lo vamos a dejar así, ¿ya? ¿Cuáles son los cambios que se podrían hacer? Podría que quizás, si es necesario, y quizás el problema podría ser más específico, crear una función que sea vacía y simplemente ordenarla y no retornarla, ¿ya? En este caso sí sería obligación poder modificarla. Si yo estoy devolviendo la cola,
puedo retornar algo que hay dentro de la función, por lo tanto quizás no es necesario, ¿ya? Y va a depender, obviamente, de la naturaleza del problema. En este caso lo voy a dejar así de momento. ¿Ya? Y ordena por edad, lo voy a dejar acá abajo, y lo voy a comenzar a escribir. ¿Qué es lo que necesito saber de momento? Que cada uno de los elementos que voy a analizar, al igual que en los dos ejercicios anteriores, los voy a necesitar sacar de la cola original, uno a uno, porque es la única forma ahora que tengo de saber cuántos elementos tiene la cola, ¿sí? Lo otro sería con el fin de cola, ¿sí? Pero podría, de momento funciona con el vacía. Al sacar los elementos, tengo el riesgo de perderlos, sobre todo si el paso de parámetros es por referencia, porque la edición va a ser visible afuera. Entonces, al igual que los ejercicios anteriores, voy a crear una cola auxiliar, ¿sí? En la que yo voy a ir depositando los elementos que vaya sacando de la cola original. Y voy a crear, aparte, una cola que se va a llamar resultado, en la cual voy a ir ordenando de manera correcta los elementos que vaya analizando. ¿Cómo va a funcionar esto? Voy a tener 3 colas: la original, la auxiliar y la resultado. La original la voy a utilizar para ir sacando elementos, siempre. Cada vez que yo saque un elemento, lo reviso, y si resulta, en este caso, ser el menor en edad, lo paso a mi cola resultado, porque si encuentro al menor, ese es el primero que ingresa a la cola resultado, a la cola ya final. Si lo que yo estoy sacando no es el menor de los elementos de la cola, debo volver a revisarlo en el futuro, ¿sí? Entonces, de momento, lo voy a dejar en la cola auxiliar. ¿Sí? ¿Se entiende la lógica de cómo está resuelto este ejercicio? Entonces, 3 colas: la original, de donde saco los elementos; la auxiliar, para cuando el elemento no sea el menor y lo vaya dejando temporalmente ahí; y la cola resultado, que es donde yo voy a ir ordenando finalmente los elementos de menor a mayor. También voy a aprovechar de crear 2 variables que van a ser de tipo dato, las cuales yo ahora la llamé actual y comparación. Actual va a ser el elemento que yo saco y reviso, ¿sí? Va a haber un elemento que yo lo saco, lo reviso, y luego debo sacar otro para compararlos. Ese segundo elemento que saco va a ser comparación. Entonces la lógica aquí sería que yo saco un elemento, saco el siguiente y pregunto cuál de los dos es menor, ¿sí? Si el que saqué al principio es el menor, el que acabo de sacar lo voy a enviar a la cola auxiliar porque ya no es el menor, ¿sí? En cambio, si es que el que acabo de sacar es menor que el que saqué al principio, me quedo con el que acabo de sacar, que en este caso está siendo el menor, y el que saqué antes lo voy a dejar en la cola auxiliar, ¿sí? Una vez que saque todos los elementos y haya comparado todos los elementos, voy a tener en mi poder el número menor. Y ese número menor de esa revisión lo voy a dejar en la cola resultado, ¿sí? Ahí voy a tener el primer elemento, que es el menor de todos. Luego, todo lo que quedó en auxiliar, que podríamos definirlos como los que no fueron el menor en esa iteración, van a volver a la cola original, ¿sí? Para que esto se repita. Entonces voy a sacar el primero, voy a sacar otro, y así sucesivamente. Entonces esto va a funcionar de la siguiente manera. Mientras la cola original no esté vacía, se llama C, mientras la cola original no esté vacía, voy a hacer lo siguiente. Actual va a ser el frente de C. Y lo voy a quitar inmediatamente de la cola. Repito, ustedes pueden implementarlo de otra manera.
¿ya? No es necesariamente esta la única forma de hacerlo. Entonces aquí es lo que les mencioné. Saco el primer elemento en esta iteración mientras la cola original no esté vacía. Saco el primer elemento, ¿sí? Lo guardo en una variable que se va a llamar actual y lo quito de la cola. Y ahora empiezo a buscar el mínimo, lo que me va a demandar, ¿cierto? Sacar todos los elementos de la cola, uno a uno, e irlos comparando con el que tengo actualmente en mi poder. Entonces, ahora voy a sacar ese elemento que se va a llamar comparación, o que va a quedar almacenado en comparación, y que va a ser frente, ¿sí? El frente de la cola, el que podríamos haber considerado en un principio como el segundo elemento, porque recuerden que el primero está en actual. ¿Sí? Y aquí viene la consulta. Si es que comparación punto edad, porque ese es el criterio que estamos usando, es menor que el actual punto edad, lo que voy a hacer es poner en cola al actual en auxiliar. Actual va a pasar a ser comparación y voy a quitar de cola el elemento. Ya, entonces recapitulemos. Saqué este segundo elemento, el de comparación. Si es que este elemento que acabo de sacar resulta que es menor en el campo edad, que es el que nos interesa, que el que yo ya tenía, lo que voy a hacer es que el que ya tenía lo envío a la cola auxiliar. ¿Por qué? Porque no es el menor en esta pasada. Por lo tanto, debo analizarlo en las próximas iteraciones. ¿Sí? Y no me sirve. Y actual, ¿sí? O lo que era el elemento antiguo, ¿cierto? Lo voy a, o antiguo no, porque ahí se presta para confusiones, con el primero que saqué, o el que tengo en revisión, va a pasar a ser comparación, que fue el siguiente que saqué, ¿ya? Porque en este caso resulta que ese es el menor, ¿sí? ¿Y qué voy a hacer? Quitarlo de cola, porque aquí simplemente supe cuánto valía, pero nunca lo saqué. Entonces aquí finalmente lo quito, ¿ya? Para el caso de que esto no se cumpla, o sea, de que el campo de edad de comparación no sea menor que el campo de edad de actual, significa que voy a poner en cola lo que, eh, lo que obtuve en comparación en la cola auxiliar. Porque saqué ese elemento y no era menor. Por lo tanto, lo necesito para analizar en las próximas iteraciones y lo voy a respaldar en auxiliar de momento. Y también lo quito de la cola para seguir revisando. ¿Sí? Entonces, este ciclo while lo que hace es iterar para buscar el mínimo. ¿Ya? Lo voy a anotar acá. Buscar el mínimo de los elementos actuales que tiene esa cola. Luego debo que encontré el mínimo de una iteración, lo que me toca hacer es devolver los elementos a la cola original. ¿Sí? Y eso se hace con el while. Esta cola que estoy analizando que es auxiliar, donde tengo respaldados los valores. Lo que voy a generar es una variable de tipo dato, que se llame dato, que tome el valor del frente de auxiliar. Voy a poner en cola lo que hay en dato, en la cola original, que es C, y voy a quitar el elemento de la cola auxiliar. ¿Sí? Entonces, como auxiliar en la cola donde respaldé los valores, mientras no se vacíe, los voy a ir sacando uno a uno y los voy a ir llevando a la cola original, que es C. Y los voy a sacar de cola, perdón, de auxiliar. Y una vez que esto termine de ejecutarse, lo que me queda hacer es poner en cola actual, que recuerden que actual podría haberse llamado mínimo. ¿Sí? A ver, lo voy a cambiar acá.
ya que fue el mínimo. Voy a poner el mínimo en la cola de resultado, ¿sí? Porque ya tengo certeza de que ese valor es el mínimo de la iteración. Cuando ya pongo en la cola resultado ese mínimo, fíjense que termina la ejecución de este while, de ejecutarse mientras la cola no esté vacía. Como yo volví a llevar los elementos a la cola original, la cola no se encuentra vacía, pero hay que destacar de que tiene un elemento menos que en la iteración pasada, porque uno de esos elementos me lo llevé a la cola resultado. Entonces, en cada iteración de este while general, esto va a ir perdiendo un elemento, hasta que en algún momento obviamente va a quedar vacía. ¿Sí? ¿Se va entendiendo? Y finalmente, debo retornar la cola, porque la función era una función de tipo cola, voy a retornar la cola resultado. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces ahora vamos a probarla. ¿Qué nos va a faltar en este caso? La función específica para este tipo de dato de impresión. ¿Ya? Entonces voy a crear una función acá rápidamente que se llama imprime cola. Que lo que necesita es una cola para funcionar. Esta función lo único que va a hacer es recorrer la cola con el fin de imprimir por pantalla todos los elementos. Y aquí creo que no va al caso explicarlo línea a línea porque ya este tipo de función debería estar clara. Y la impresión por pantalla que se va a hacer acá, la vamos a dejar de la forma porcentaje S, espacio, porcentaje D, para que sea un cliente con su nombre y edad. Vamos a poner una flechita entre medio y un salto de línea. ¿Ya? Y ahí guardamos. Entonces voy acá a volver a mi función principal, donde creé la cola, donde tengo estos tres clientes, donde puse los tres clientes en la cola, y ahora me falta llamar a la función ordena por edad, ¿sí? Que retorna una cola, por lo tanto necesito una cola para almacenarlo. Lo voy a almacenar en la misma cola que tengo creada actualmente, y la voy a llamar con el parámetro cola, ¿sí? O sea, cola, su nuevo valor va a ser lo que devuelva ordena por edad de cola. Y finalmente voy a imprimir la cola para ver si funciona. Voy a limpiar la pantalla, voy a... se me olvidó poner los parámetros acá. Esto sería x.nombre, x.edad. Y parece que me falta un punto y coma. Ya, entonces ejecuto. Y si se fijan, la la cola original era Luis 20, Patricio 10, Matías 15. ¿Sí? Entonces Luis era el primero en ingresar y ese era el orden, Luis, Patricio y Matías. Pero luego de pasar por la función de ordenar,
lo que se imprime, fíjense que aquí estoy imprimiendo afuera de esta función, por lo tanto este valor es el que está acá. Lo que se imprime primero es Patricio, ¿sí? Que es el menor de los tres, luego vengo yo, ¿cierto? Que es el segundo, y el mayor en este caso sería Luis, que es el último. ¿Sí? Entonces los ordenó correctamente. A grandes rasgos, para ir cerrando ya este ejercicio, el ordenar por edad, recuerden que lo que hace es eh, analizar o revisar todo lo que hay en la cola C. Cuando lo voy revisando, lo voy comparando con el siguiente elemento, y si encuentro que hay uno que es menor, lo guardo, ¿cierto? Temporalmente en un espacio, y si el que no resultó ser menor, lo voy guardando en la cola auxiliar. O sea, voy sacando todos los elementos de la cola original, y el que es el menor lo tengo en un lugar especial, ¿cierto? Y los otros los voy dejando en auxiliar. Cuando termino de sacar todos los elementos de la cola original, tengo un número que fue el menor de todo el conjunto, y ese lo voy a dejar a la cola resultado. Luego trasvasijo todo lo que dejé en auxiliar a la cola original para nuevamente hacer el análisis de cuál es el menor del conjunto. Esto es buscar el mínimo. ¿Sí? Saco uno, luego saco otro, los comparo, y el menor lo tengo en mi mano, y el segundo, el que no es menor, lo dejo en la cola auxiliar. Y así sucesivamente, porque en cada iteración la cola original va a tener menos elementos, cada vez va a tener un elemento menos, y en algún momento no va a tener ninguno, por lo tanto el while general se va a dejar de ejecutar, ese. ¿Ya? Y ahí lo que hago es retornar la cola resultado. ¿Sí? ¿Se entiende? No sé si hay una consulta con ese ejercicio. Luis, Patricio. ¿No? ¿Ninguna? Perfecto. Ahora les voy a pedir de que piensen cómo podríamos hacer este ejercicio, el de imprimir, recibir la cola de clientes e imprimir por pantalla alfabéticamente a los clientes. ¿Ya? Parecido a lo que acabamos de hacer, pero ¿cuál sería el cambio que hay que realizar para que los imprima ahora no por edad, sino que alfabéticamente? ¿Ya? Yo voy a buscar un vaso con agua por mientras, así que los dejo un par de minutos para que lo piensen, y les voy a pedir una respuesta a la vuelta. ¿Ya? Vuelvo en un minuto. Ya. ¿Tienen alguna idea ahora de cómo hacer este ordenamiento por alfabeto? ¿Qué es lo que cambia?
voy a crear por mientras el prototipo. ¿Sí? Por favor, déjenme en los comentarios qué es lo que harían ustedes, qué es lo que hay que cambiar. Exacto. Lo único que hay que cambiar para hacer una función que ordene alfabéticamente, ahora es fijarse en el nombre y no en la edad. Y en el nombre en específico hay que fijarse en el primer carácter de la cadena que se nos entrega en el nombre. ¿Sí? Entonces yo creé el prototipo de una nueva función, ¿sí? Con el mismo prácticamente prototipo, obviamente le tuve que colocar otro nombre, y en la parte donde se compara por edad, que era el criterio que usábamos anteriormente, ahora lo que vamos a hacer es comparar por el nombre. ¿Sí? Pero el nombre es una cadena, y lo que en verdad nos interesa es comparar con el primer elemento, o con la inicial del nombre, que asumimos que está escrito los dos con mayúsculas, los dos con minúsculas. ¿Ya? Y como el primer elemento de una cadena, o cada uno de los elementos, mejor dicho, de la cadena es un carácter sabemos nosotros que tiene la característica de que es un número. ¿Sí? Entonces va a funcionar la misma comparación que hicimos anteriormente para las edades, para estos caracteres. Y como las letras del abecedario que van primero tienen un valor decimal menor, también nos va a servir, o nos va a servir de la misma manera que nos sirvió para las edades. ¿Ya? Entonces ahora vamos a cambiar la ejecución, la llamada a la función, ahora ordena alfabéticamente y que imprima la cola. Y ahí aparece la cola ordenada alfabéticamente. ¿Sí? El cambio fue Patricio por Matías. ¿Sí? Entonces, simplemente el cambio fue el criterio de comparación para buscar un mínimo, que en este caso ya no iba a ser numérico por la edad, sino que numérico por el carácter que se está comparando, que es el primer carácter de la cadena. Y como sabemos que el código ASCII funciona con los números, no sirve compararlos de esta manera. Ya. ¿Dudas? ¿No? Bueno, tengo un último ejercicio para hoy día. Ya, voy a dejar de compartir la pantalla para buscarlo y se los proyecto de inmediato.
Ahora sí, yo les comenté el otro día de que les iba a compartir pruebas de semestres anteriores, ¿ya? Los semestres anteriores, obviamente, por cosas de tiempo, hay materia que se alcanza a ver antes o se alcanza a ver después. Por lo tanto, obviamente se encuentran un ejercicio en estas pruebas que tenga materia que no hemos revisado todavía, como son los grafos, ¿ya? O los árboles, que es lo que empezamos a ver, vamos a empezar a ver la próxima semana, el próximo jueves. Ya no lo tomen en cuenta y solamente realicen los ejercicios que tienen la materia que hemos revisado hasta el momento, que terminamos con pila y cola. ¿Ya? Mañana yo creo que les voy a tener disponible en campus virtual esta información, un par de pruebas con ejercicios para que ustedes resuelvan. Los ejercicios están resueltos, ¿ya? Así que les voy a subir tanto las preguntas como la pauta con la respuesta. ¿Ya? Hoy día vamos a revisar uno, que es el siguiente. Creo que aquí lo tengo, que se ve mejor. Aquí está. ¿Ya? Entonces la pregunta es, utilizando únicamente los TDA de pila y cola, crear una función que pase todos los elementos de una pila a una cola, y los elementos en la cola deben quedar ordenados de menor a mayor. El prototipo que hay que utilizar es el siguiente, una función de tipo vacía que se llama pila a cola y que debe tener como prototipo, o sea, perdón, como parámetros, paso por referencia a una pila y una cola. ¿Ya? Eso es una pregunta tipo de lo que ustedes se van a encontrar el día martes en las preguntas de programación, en estas dos preguntas de programación que les voy a hacer. ¿Ya? Ejercicios de este estilo. Hoy día, ya por motivos de tiempo, lo que vamos a hacer es analizar la respuesta, ya no la vamos a implementar en el código, sino que vamos a analizar la respuesta. Esto igual se lo voy a subir, como les dije, por lo tanto pueden revisarlo y ustedes hacer los siguientes ejercicios y comprobar si están correctos, ¿ya? Sus desarrollos. Entonces, la idea aquí es que ustedes sepan que este es el estilo de pregunta, ¿ya? En este caso la pregunta F, que se pueden encontrar el día martes en la evaluación. ¿Ya? Denme un segundo. Ya. Y este es el estilo de las pautas. A mí me falta completar una pauta de las pruebas del semestre anterior. ¿Ya? Espero terminarlo durante el día de mañana y subírselos para que tengan las últimas pruebas también. ¿Ya? Entonces, en esta pauta aquí aparece la pregunta que les acabo de plantear y aparece la respuesta en el código. Obviamente hay algunos cambios en la posible implementación del código, como por ejemplo que la cola, ¿ya?, está definida sin constructor, ¿ya? Y simplemente podríamos haber obviado esta parte, ¿ya? Conociendo la estructura interna de la cola, sabemos que hereda de lista y que tiene los constructores nulos, ¿ya? Y algunas líneas de código que están acá que probablemente podríamos quizás evitar o que no necesariamente tienen que estar, ¿sí? Bueno, la idea acá es pasar los elementos de la pila a una cola, pero la particularidad es que la cola deben quedar ordenados de menor a mayor. Entonces, la pila, que está representada por la letra P, va a ser nuestro punto de partida de este ciclo while, que se va a encargar de ir sacando elemento tras elemento hasta que ya no le quede ninguno, ¿sí? Sacado de la pila hasta que ya no le queden elementos. Como hicimos en los ejercicios anteriores de la cola, voy a sacar el primer dato, ¿sí? Voy a consultar qué es lo primero que hay en esta pila, que recuerden se podía obtener con la función top,
eso lo almaceno en una variable que va a ser de tipo dato, que va a quedar almacenado en esa variable D, y saco el elemento. ¿Ya? Ahora, mientras la cola esté vacía, lo que voy a hacer es preguntar si el frente de la cola es menor que D, ¿ya? D siendo el objeto, o mejor dicho, el valor que saqué de la pila. ¿Sí? Entonces, mientras esto no esté vacío, lo que hago es consultar si es que el elemento que acabo de sacar de la pila es menor que perdón, que el elemento que está al frente de la cola no es menor que el que saqué de la pila. Si esto se cumple, que el frente de la cola es mayor que el elemento que saqué de la pila, pongo en cola el elemento que saqué de la pila, ¿sí? Lo agrego a la cola y lo agrego a la cola auxiliar. Y D, que era el elemento que saqué de la pila, va a ser el frente de cola. Si esto no se cumple, voy a poner en cola lo que hay al frente de cola, ¿sí? el actual frente de cola, en la cola auxiliar. Ya. ¿Cuál es la idea? Lo mismo que hicimos en el ejercicio anterior, de ir respaldando porque estoy buscando cuál de los elementos es menor. Entonces debo sacar algunos para acomodar los nuevos elementos que encuentro como menores. Si no los respaldo en alguna parte, voy a perder la información. ¿Ya? Entonces por eso se ocupa esta cola auxiliar, donde cada elemento que yo saque de pila voy a ir preguntando cuál es el menor, y el que sea menor lo pongo en la cola, eh, en la cola original, y el que no lo voy metiendo en la cola auxiliar. ¿Sí? Y eh, para ambos casos voy a sacar de la cola. Luego pongo lo que hay en el frente, ¿sí? O lo que quedó, mejor dicho, como D, ya sea el frente o lo que se había sacado de la pila, lo pongo en auxiliar. Y finalmente vacío el auxiliar poniendo todo lo que hay en esa cola auxiliar en la cola original, que es C, y voy sacando los elementos. ¿Qué va a provocar esto? Que todo lo que fui descartando lo voy dejando nuevamente en la cola original, y listo para la siguiente iteración del while en este caso, que va a provocar que saque un nuevo dato de la pila y volver a comparar con los elementos de la cola. Si los elementos son mayores o menores, los voy dejando tanto en la original como en la auxiliar, pero ya de manera ordenada. Y una vez que termino, la auxiliar la vuelvo a vaciar o la vuelvo a trasvasijar a la cola original para la próxima iteración. ¿Sí? Y finalmente, cuando la pila esté vacía, que es lo que va a mandar esta función, porque de ahí estoy sacando los elementos, la cola y la cola auxiliar son solamente para ordenarlos, ¿ya? Esta ejecución se va a terminar y me va a dar como resultado que la cola C, como los pasé por referencia, va a quedar la cola ordenada. Auxiliar no va a existir para donde llame la función, y la pila P va a quedar vacía. ¿Sí? Como igual lo pasé por referencia, afuera voy a notar que esta pila quedó vacía. Por lo tanto, pasé de los elementos de la pila a la cola y aparte quedaron ordenados. Este sería el proceso de vaciar la pila. Este sería el proceso de ordenar la cola con apoyo de la cola auxiliar. ¿Sí? ¿Se entiende? Esto es muy similar a lo que acabamos de hacer, simplemente que acá estoy mezclando dos tipos de TDA, el de pila y el de cola, para llevar uno al otro. ¿Sí? Recordar, esto es sacar todos los elementos, esto es ordenar con ayuda de una cola auxiliar, y finalmente trasvasijo para la próxima iteración, que es el próximo elemento que saco de la pila. ¿Sí? ¿Se comprende? Este tipo de ejercicios, recuerden, es el que ustedes se pueden encontrar en la prueba del día martes. Ya el temario ya está disponible, las pautas de estas pruebas de años anteriores van a estar disponibles desde mañana, y
cualquier consulta, ustedes saben que por los medios formales me pueden contactar. ¿Ya? Entonces, si no hay consultas, lo dejamos hasta acá hoy día. El video va a estar disponible durante las próximas horas para que lo puedan revisar también como material de estudio. ¿Ya? Y los códigos también los voy a subir al campus virtual. ¿Ya? Si no hay... necesario, ¿en qué sentido? Yo sé que el Dev C++ y el Gini generan sus propios makefile. ¿Ya? ¿Tú dices para responder una pregunta en la prueba o para ejercicio práctico, o sea, programando normal? Para la prueba, sí, es posible que sí, que algún ejercicio tenga que ver con eso. ¿Sí? Si hay dudas con el makefile lo podemos revisar rápido, no hay problema. Y esto queda grabado, así que lo puedes revisar. Ah, sí, sí, no hay terminal, pero también se pueden hacer los makefile y trabajarlos con el, con el Gini o con el Dev C++. ¿Sí? Si quieres lo podemos revisar para que no queden dudas con eso. Ya no tiene mayor complejidad en todo caso. Ya aquí voy a usar rapidito este editor de texto. El makefile funciona de la siguiente manera. El makefile es un archivo que se llama makefile, sin ninguna extensión y sin ninguna mayúscula ni nada. ¿Ya? Esa es su primera característica. Y su sintaxis son dependencias, que son estas palabras que van al margen izquierdo seguido de 2 puntos, que su dependencia principal es all, que es todo lo que se va a ejecutar cuando yo cuando llame al makefile, perdón. Y su otra característica es que luego de esto, de un espacio, yo tengo que apretar tab para que me guíe a la posición donde tengo que escribir. ¿Ya? No es lo mismo hacerlo con espacios, sino que tiene que presionarse la tecla tab. ¿Ya? Aquí los editores de texto entienden que es un makefile y te llevan directamente a esa posición, pero en caso de que aparezcas al margen, aquí hay un tab y aquí yo empiezo a escribir. ¿Sí? Y aquí están las sentencias que quiero que se ejecuten con el makefile. En el caso que nos interesa a nosotros son las sentencias de compilación, que es G++, que es el compilador de C++, menos C, que es la opción de compilar, y el nombre del archivo que yo quiero compilar, que podría ser main.cpp y agreguemos otro. Trabajamos recién con el TDA de cola, así que cola.cpp. ¿Sí? Solamente se compilan los CPP. ¿Ya? Y la última línea que nos interesa es también utilizando el compilador. Vamos a crear un archivo ejecutable con la opción "-o" a partir de los códigos objeto que se generaron. Le doy el nombre del archivo ejecutable y le indico que a partir de qué archivos objeto se va a crear este archivo ejecutable, que en este caso es el main.o, resultado de la compilación del main.cpp, y el cola.o, resultado de la compilación de cola.cpp. ¿Sí? Ese sería un makefile muy sencillo. Yo puedo agregar más dependencias. Por ejemplo, run, ¿sí? O ejecutar. Yo le puedo poner el nombre que quiera. Y luego 2 puntos. Recuerda, enter, tab, y la línea que quiero que se ejecute. Cuando yo creo una nueva dependencia, puedo poner lo que aquí estime conveniente. Como la dependencia se llama ejecutar, obviamente aquí la acción va a ser ejecutar el archivo ejecutable que se creó allá arriba, que se llama ejecutable. ¿Sí? Si quiero otra de, por ejemplo, listar contenido, 2 puntos, enter, tab, y lo que va a hacer es un ls, que lista el contenido de una carpeta. ¿Sí? Entonces,
¿Cómo se llaman a las dependencias? La dependencia all se llama simplemente con make. Y cualquier dependencia extra se llama con make, espacio, el nombre de la dependencia. ¿Sí? Esto obviamente no se escribe en el makefile, pero es para motivos de esta explicación. ¿Sí? Y eso es simplemente un makefile, un archivo que nos va a ayudar a la compilación y a la creación del archivo ejecutable. ¿Sí? Simplemente esto podría preguntarles. ¿Ya? Escriba el makefile considerando que tiene tales archivos. ¿Sí? Y con eso es suficiente. Recuerden, se compilan solo los CPP. ¿Ya? Solo los CPP, no los .h, solo los CPP. Si mi proyecto, pucha, cerré el Gini, pero mi proyecto tiene el main.cpp, el lista struct.h, el lista.h y el lista.cpp, compilo el main y compilo el lista.cpp, pero nada más. Y los archivos objeto que se crean se van a llamar de la misma manera que el CPP que compilé. O sea, en este caso sería main.o y ahora que compile lista.cpp sería lista.o. Y este es el nombre del ejecutable. ¿Sí? Ese ejecutable se crea con el "-o". La compilación es con el "-c". ¿Ya? ¿Quedó claro? Bueno, con eso entonces terminamos hoy día. Les voy a estar avisando por Slack cuando esté hoy día el video y mañana esté el material disponible. ¿Ya? Cualquier consulta ustedes saben que me pueden contactar. ¿Ya? Que tengan buena tarde. Nos reencontramos el día... Bueno, el día martes obviamente no va a haber clases, sino que ustedes realizan su prueba. Igual voy a estar atento en el periodo de clases por si, digamos, entre las 16:50 y las 19, por si tienen alguna duda, me pueden escribir para ayudarlos. ¿Ya? Pero clases como tal obviamente no va a haber. ¿Ya? Entonces nos reencontramos el día jueves próximo. ¿Sí? Que estén bien, nos vemos, cuídense. Chao, chao.